Muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente para presentarles durante media hora una serie que la vamos a sacar de un libro maravilloso llamado Autoridad Espiritual y cuyo autor es ni más ni menos que Wosman Ni o Ni Tu Xin en chino, y que, como dice muy bien la explicación de la portada del libro, este libro está formado de una serie de mensajes que el autor dio durante un seminario de instrucción para obreros celebrado en Kulim, Fuzhou, China. Presentados originalmente en idioma chino, estos mensajes se han traducido de los apuntes tomados y posteriormente han sido publicados por algunos de los asistentes a este seminario. Las citas bíblicas son de la versión Reina Valera, revisión 60, salvo que se indique expresamente de otro modo. Veamos. El título, dije, es Autoridad Espiritual. Es un libro, dice al dorso, la contratapa, profundo y a la vez sencillo, que debe leerse con detenimiento y oración. En una época en que los cimientos de la autoridad corren peligro de desmoronarse en la iglesia, en el hogar, en la sociedad y en otros aspectos de la vida en general, el autor nos ofrece consejos y enseñanzas que podrán ser norte y guía en nuestra vida. Que nuestra autoridad no exceda vuestro ministerio, nos aconseja Wosman Ni en una de sus páginas. Un libro valiosísimo para el creyente en general y para el obrero cristiano en particular. Te muestro, mi querido hermano, acá está la portada del libro, un poquito más arriba, así. Este es el libro, Autoridad Espiritual de Wosman Ni. Lo puedes buscar en internet y lo puedes tener como algo tuyo. Maravilloso libro. Sobre todo porque no se escapa en nada, no tergiversa en nada lo que nos dicen las Escrituras. Primero, capítulo 1, título La importancia de la autoridad. Siempre esto es para un creyente, esto es para un cristiano, esto es para un hijo de Dios. Y la primera lectura que vamos a hacer es Romanos capítulo 13 del 1 al 7. Vamos a leerlo para ver, y yo también lo voy a traer constantemente, voy a hacer comentarios al contenido del libro. Dice Reina Valera 60, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo,
sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque ellos son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Como dije, esto es texto bíblico, Romanos 13, versículo 1 al 7. Me van a disculpar mi comentario ahora, pero la verdad, leyendo y recibiéndolo con nuestra mente natural, esto pareciera un verdadero disparate. Yo necesito mucha fe de parte de Dios para poder sostener este capítulo 13 del 1 al 7 de Romanos. Y lo creo y lo acepto y me humillo delante de esto, pero mi mente se revela porque dice cosas que parecen obsoletas, que fueron de un pasado de 2000 años atrás, que hoy esto no corre más. ¿Y quién puede asegurar que no corre más? Vamos a ir viendo entonces si corre o no corre todo esto. Pero yo te hago el comentario. Ya sé que toda autoridad viene de Dios. Pero cuando te encontrás en el ritmo de una vida diaria, con problemas y con casos de exabruptos con respecto a quien ejerce autoridad, que quiere hacerse notar o se excede en el uso de la autoridad conferida, eso indigna, eso escandaliza y pareciera que el cristiano también puede hacer como hace el mundano, rebelarse contra la autoridad, cuando la autoridad es totalmente usada para provecho de alguien. ¿Y acá qué? Y acá es el principio bíblico. Nos tenemos que humillar y acatar, porque no peleamos contra personas, no peleamos contra carne ni contra sangre, peleamos contra espíritus. Y acá viene un punto vital para nuestro criterio de autoridad y obediencia. ¿A quién le vamos a obedecer? Tenemos que obedecer a un policía injusto, tenemos que obedecer a un patrón injusto, tenemos que obedecer a alguien que no hace justicia con una autoridad conferida. Tenemos que obedecer. Lo vamos a ir viendo esto en el transcurso de la lectura del libro y las explicaciones, porque vamos a chocar con muchos temas que hacen a la autoridad y que no corren como si no corrieran más para nosotros. Pero ojo, un hijo de Dios está sujeto al trono de Dios. Y fíjense, le voy a volver a leer lo mismo que antes, en este capítulo 13 de Romanos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. El trono de Dios todavía no admite oposición. El trono de Dios todavía, y nunca va a ser así, no admite rebeldía. Y el trono de Dios solo toma contacto con aquellos que ejercen obediencia a su autoridad. Lo que podemos poner en marcha es creer esto, ya es demasiado. Toda autoridad en la tierra y en los cielos
ha sido constituida por Dios que está sentado en el trono. O sea que el diablo ejerce autoridad, porque él está sujeto a la autoridad del trono. Y no hace otra cosa que lo que desde el trono se le permite. El tema de autoridad es un tema muy controvertido, es controversial, es discutible. Es como decir, ¿por qué yo tengo que sujetarme? Empieza el versículo número 1 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades. Sométase. Cuando vivimos y estamos en un tiempo en que todas las cosas nos traspasan, pasan por nuestro cuerpo, pasan por nuestra mente, todas son solo ejerciendo los derechos. Y nos levantamos como personas para ejercer derechos. Y exigimos más que se nos dejen ejercer los derechos que nosotros podamos cumplir con nuestras obligaciones. Así que sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque Dios ha constituido a estas autoridades superiores que ejerzan la autoridad que Él les ha dado. Y después habla de la espada, del que... Pero este policía no cuida el orden, no trae paz. Él está, en este momento todos saben que hay policías que están trabajando con narcos y tienen, en algunos lugares, escuché ayer en el informativo, medio kilo de cocaína les deja millones de dólares, no sé cuánto era, y 200.000 pesos. 200.000 pesos por cada kilo de cocaína va para el policía que está sabiendo cómo se facilita la venta. Y el policía es autoridad. Hay muchas cosas que... ¿Y cómo ejerzo yo la autoridad? ¿Cómo yo me puedo obedecer, poner a disposición de la autoridad de Dios cuando éste ejerce autoridad? Y no hay autoridad que no venga de Dios. Y está ejerciendo una autoridad. Y va a ser juzgado por eso. Pero ¿y el que no le obedezca? Complicado, ¿no es cierto? Tenemos que tener una especie de criterio de sujeción al Señor y que el Señor nos dé el discernimiento para no cargar nuestra conciencia con actos de soberbia, de desobediencia al trono. Ahora vamos a leer otro punto, otro versículo, Hebreos 1:3. Y comienza con 3 puntitos suspensivos. Y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, muerte, ese es Jesús, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, ¿cómo pudo sentarse a la diestra del trono de Dios? Con un trono al lado, a la diestra, la derecha. Porque obedeció hasta lo sumo. Y él ejerció la autoridad del Padre, no la suya. Y él se constituyó en nuestro camino. Así que
tenemos que ya ir poniendo en remojo, digamos así, cuál es nuestra actitud frente a la autoridad del trono de Dios en nuestra vida práctica. Si Él ganó un trono a la diestra del Padre, es porque obedeció hasta lo sumo. Y fíjense ustedes este detalle, cómo lo tentó Satanás en el desierto a Jesús. Terminó el ayuno, terminó con 40 días sin comer, hambre. Soltó el pensamiento del ayuno, basta. Ahora aparece Satanás. ¿Cuál es la tentación más riesgosa? La finísima tentación para poder tentar a Jesús de parte del diablo. Tienes hambre, ¿no? Eres el Hijo de Dios, ¿no? Convierte esas piedras en pan. O sea, usa el poder de tu rango, de tu autoridad y come. Y Jesús, evidentemente, lo rechazó. Porque era lo que el diablo quería, que él hiciera algo por su cuenta, sin estar bajo autoridad. Mire, téngalo bien en cuenta, mi hermano. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros por nuestra cuenta? Sin haber resuelto esa línea de que nada que hagamos contra el trono de Dios tiene valor delante de Dios. Yo contra el trono de Dios, no. Pero si haces algo contra la autoridad, aún la delegada en la iglesia. Sí, porque mi pastor, usted no sabe lo que es, a mí ya, no sé. Momento. David podía haber dicho lo mismo allí en la cueva cuando lo encontró a Saúl dormido. ¿Y David qué hizo? Guay, que yo atente contra el ungido de Jehová. Yo soy rey también, pero todavía no estoy ejerciendo el reinado. Él es rey y está ejerciendo la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué hizo David? Que tenía un corazón y una comprensión que, cuidado, sin autorización yo no puedo hacer nada, porque estoy bajo autoridad. ¿Qué hizo? Le cortó un pedacito de su manto, se lo mostró de lejos, para hacerle ver que lo hubiera podido matar, porque Saúl solo movía un pelotón de soldados, un batallón de soldados, para llegar a descubrir dónde estaba David para matarlo. Y David no osó romper, desvirtuar la unción que tenía Saúl, a pesar de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Dios no le había quitado la autoridad. ¿La autoridad de quién? La autoridad de Dios, que era la unción santa que Dios le había dado para que lo nombraran rey. La autoridad. Y no hay nada que no se ejerza con autoridad. Por eso cuando nosotros nos encontramos en un momento y tenemos algo así como que del diablo viene esto, y lo discernimos, y es cierto, ¿qué hacemos? ¿A quién le presentamos? ¿Vamos a combatir nosotros personalmente la autoridad de Satanás? No. Pero sí le ponemos a quien está de parte nuestra y esa autoridad sobre él. En el nombre de Jesús, sácate. ¿Se da cuenta ahora por qué usamos el nombre de Jesús?
¿Y por qué el ángel o el arcángel Miguel peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés? Vencido Satanás, ¿qué le dijo? Hubiera podido decirle, estás vencido, Satanás, en el nombre de... No había nombre para invocar. Satanás todavía seguía siendo un príncipe con la jineta de arcángel que había traído de los cielos. Y aún en su maldad todavía sigue ejerciendo el principado. Es llamado príncipe de las tinieblas, cuando antes era príncipe de luz. ¿Qué le dijo el arcángel Miguel? Que Jehová te reprenda. No ejerció autoridad propia. ¿Por qué? Porque Satanás en la estructura jerárquica era un príncipe superior a él. Miren las cosas que tenemos que saber para ser cristianos. Vamos a ver ahora otro versículo, otro pasaje, ¿sí? Esto está en Isaías 14, 12 al 14. ¿Qué dice Isaías? Hablando de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Rebelión total. Qué tremendo, ¿no? En nosotros está también aquello de casi inconscientemente lo hacemos. Después del pecado de Adán, aparece Dios. Adán, Adán, ¿dónde estás? Escondido, dijo Adán. ¿Por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estás desnudo? No me digas que comiste de lo que yo te había advertido que no comieras. Porque del día que comieras de ese fruto, del conocimiento del bien y del mal, morirías. Porque la paga del pecado es muerte. Pobre Adán, perdió todo. Ahora era sujeto al príncipe de la muerte, al príncipe de las tinieblas. ¿Y Dios qué dijo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Miremos al hombre que ahora se ha hecho Dios de sí mismo como uno de nosotros. Se niveló como un Dios, igual que nosotros. ¿Quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Ahí lo tienes a Adán, hecho Dios de sí mismo. Y ese Adán todavía está andando por todas partes. Ese mismo Adán. Porque Adán es un nombre genérico. Y el género humano se llama Adán. A no ser que muera a la vida del alma, como alma viviente, y nazca a la vida de Dios, para ser ahora engendrado por Dios y pertenecer a la nueva raza del nuevo Adán, para ser vivificado y cambiado, mudado en otro hombre, igual que Dios. Maravilloso este pasaje. Y también Dios, después de esto, le dejó el símbolo del pago de esa deuda de pecado. Les trajo pieles de animales para que se cubran, porque ellos estaban cubiertos
con hojas de higuera. ¿Y qué significa? Ahora se justificaban a sí mismos. Habían manoteado lo que estaba a su alcance. Dios les dio el símbolo exacto de lo que tenía que ser. Fue e hizo correr sangre. Y con esa sangre fueron cuereados 2 animales. Y con esos 2 cueros les hizo una túnica para cada uno. Y le dejó marcado a través de los milenios de que si no corría la sangre en donde está la vida, no iba a haber salvación para ellos. Y por eso vino el Señor Jesús, porque tenía que correr una sangre en donde estuviera la vida, como en toda la sangre de los vivos, y al ser la sangre divina, ¿por qué? Porque la sangre, la vida que estaba en esa sangre, tenía que ser divina. Entonces, Dios le pagó a Dios. El hombre le pagó a Dios. Este es el secreto de la encarnación y el misterio de nuestra salvación. También algo dijo que lo podemos encontrar en Mateo, y dice: en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy. Y termina diciendo: y líbranos del mal. O sea, el maligno, líbranos del maligno. Otro versículo: y levantándose el sumo sacerdote le dijo a Jesús, la noche de la tremenda trampa que le hicieron con testimonios falsos: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Habían conseguido testigos falsos para acusarlo en público. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aclara la autoridad que ahora le va a ser conferida: muerte y resurrección, exaltación después de la ascensión y la tremenda gloria por lo que Él ha hecho. Por eso hemos reconocido que antes no había Señor, ahora sí existe un Señor absoluto, dueño de todo. Y así hicimos hasta aquí, complementamos el primer título de este libro. Te anuncio el siguiente: el trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Y así vamos a dejar esto para la próxima oportunidad. Y bueno, si te interesa, mi hermano, y quieres escribir en los comentarios, puedes hacerlo haciendo preguntas e inquietudes y trataremos de contestarte. Que el Señor te bendiga en esta noche.